¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy María Scherer. Me da mucho gusto tenerlo por aquí. Hace unos días, como sabes, se rifó o se simuló que se rifaba el famosísimo avión, que déjeme decirle que en eso tiene razón el presidente, era insultante. Desde la campaña, Andrés Manuel López Obrador apostó a varios símbolos para ejemplificar cómo su gobierno iba a ser diferente. Iba a ser austero, libre de corrupción. El presidente no podía viajar en un avión tan lujoso en un país con 60 millones de pobres que hoy, por la pandemia, después de la pandemia, son más. Estas excentricidades que nos siguen costando mucho dinero a los mexicanos, ¿tienen todavía un efecto? ¿Lo han dejado de tener? ¿Usted cree que sigue el presidente sacándole provecho al enojo por los abusos del pasado? ¿Ese enojo que lo llevó a la presidencia? Pues justamente de eso vamos a platicar hoy con nuestra invitada, Azucena Chaires. Azucena es socia directora de Simo Consulting. Azucena, qué gusto tenerte aquí. Gracias por la invitación. Qué bueno que viniste, hombre, qué bueno que viniste. Pues mira, Azucena, de entrada el avión. ¿Tú qué dices? ¿Que le sigue, digamos, rindiendo al presidente? ¿Sigue siendo un éxito en esos términos? Pues mira, hacías una pregunta muy pertinente hace unos minutos, me parece que justo lo engloba, ¿no? Es sacar provecho de la corrupción del pasado para los fines del presente. Y creo que en esa discusión es que podemos enmarcar un poco la conversación del avión, porque finalmente esta idea del combate a la corrupción es muy redituable o le ha salido muy bien en términos de comunicación al presidente y es una de las áreas que nos ayudan a entender pues el nivel de aprobación que mantiene el presidente todavía. Incluso si tú le preguntas a la gente si consideran que las políticas que está siguiendo el presidente actualmente combaten la corrupción del pasado, sin duda más del 50%, estamos hablando de 6 de cada 10 mexicanos, te dicen que sí, que en efecto son exitosas para combatir la corrupción. Y en ese marco me parece que podemos entender que la rifa del avión presidencial pues sea relativamente exitoso. Digo relativamente exitoso porque ya sabemos que el 30% de los boletos aproximadamente no se vendieron, pero... Bueno, pero no hay dinero, ¿no? O sea, una cosa es, digamos, el éxito en términos financieros, ¿no? Cuánto dinero se obtiene, pero en términos de percepción, en esos términos estrictamente, sí le ha ido muy bien. Sin duda, pero también nos deja ver que no necesariamente la percepción de que alguien lo hace bien se va a traducir en una acción de apoyo inmediato, ¿no? Como puedes ver exactamente en el tema de cómo no se vende la totalidad de los boletos del avión, tampoco es que se agotaron de manera inmediata en todos lados, al contrario, hubo mucha insistencia incluso pues, por parte de la propia administración federal para comprar esos boletos en una dinámica que pues resultó hasta compleja de entender, ¿no? Cómo es que el INSABI, si va a recibir el dinero, está comprando un número de boletos, en fin. En esa dinámica lo que observamos es que, pues, como bien dices, claramente una cosa es apoyo al presidente y otra cosa es cuánto voy a desembolsar para demostrar mi apoyo comprando un boleto para una rifa. Claro. Bueno, tan le funcionó a Azucena que ya anunció que el año que entra va a haber una rifa, ¿no? Otra rifa más grande, más importante para apoyar atletas, etcétera. Pues sí, porque finalmente es una narrativa que se va construyendo. Me parece que en ese sentido es que hay que entender muchas de las acciones de este gobierno. ¿Cuáles son las narrativas que funcionan en términos de comunicación y que tienen un efecto en su aprobación? ¿Y cuáles son las narrativas que pueden ser mucho más complejas, en las que mejor vale la pena no meterse y aunque sean mucho más apremiantes en términos de problemas que se deben atender o que se deben de enfrentar, pues no tienen mismo éxito en términos de comunicación? Entonces me parece que eso es la razón que está detrás de anunciar una rifa después, ¿no? Oye, y claro, porque una narrativa o estas historias o esta gran historia que cuenta el presidente, para que funcione a través del tiempo, tiene que sostenerse, ¿no? Entonces es como estarle echando, ahora sí que leña a la misma hoguera, ¿no? Para que no se apague ese fuego, hay que estarle echando madera, ¿no? Sin duda, creo que en ese sentido, en esos términos, el presidente ha sido muy exitoso en el manejo de este concepto, todo lo que tiene que ver en torno al concepto de la honestidad, del combate a la corrupción, que es algo que no se construyó ayer y no se construyó en la campaña de 2018, es algo que tiene pues una historia casi tan larga como la del presidente en estos medios, ¿no? En todo el ambiente político. Y es algo que le está funcionando, es algo que le viene bien, ¿no? Es un área en donde pues reporta una muy buena percepción de lo que está haciendo. Entonces el combate a la corrupción va a seguir siendo la bandera, me parece, de esta administración, a pesar de lo que observamos pues, en diversas áreas
en diversas áreas del ámbito político, ¿no? Azucena, ¿qué me dices sobre la consulta sobre los expresidentes, ¿no? Si ya los perdonamos, si no, si queremos llevarlos a juicio. Es otro capítulo de la misma historia. Yo con creo el mismo que sí. objetivo, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero creo que tiene mucho que ver. Recientemente publicamos una encuesta para El País y uno de los temas que analizábamos y que se presentaron también hace un par de semanas justamente era el tema de la consulta sobre el enjuiciamiento a expresidentes. Y el tema es que más del 6 de cada 10, estamos hablando del 58% de la población, decía que estaban de acuerdo en que debía haber una consulta para enjuiciar a los expresidentes y además ellos decían que de haber esa consulta, estamos hablando más o menos del 74% de la población que te decía que ellos votarían a favor de enjuiciarlos. Es decir, estoy a favor de que hagas esa consulta y además si la haces, quiero decir que sí, se enjuicia a los expresidentes. Y eso se ve como parte de esta estrategia de combate a la corrupción, que incluso, insisto, los números son muy parecidos, pero 6 de cada 10 dicen está funcionando para combatir la corrupción. Sin embargo, creo que una cosa que resulta muy importante es que la misma población nos damos cuenta de que el tema del manejo de la corrupción no es igual, ¿no? Más o menos estamos hablando de que déjame te digo el número exacto, pero solo el 30% considera que en temas de combate a la corrupción a todos se les trata por igual. El resto, que es 60%, digo, hay un 10% que dicen no, que prefieren no posicionarse, pero 60% te dicen no, en temas de combate a la corrupción no a todo mundo se le trata igual, que es algo también de lo que observamos. Hay un componente político ahí Exacto. muy obvio, ¿no? Muy claro. Exacto. Oye, Susana, y pasa un poco lo mismo que lo que pasó con el avión, ¿no? O sea, a todo mundo le parece bien que combata la corrupción y a todo mundo le parece mal que ese avión se haya comprado en primer término, pero a la hora de la rifa, pues no hay golpes para comprar los boletos, ¿no? Sobran un montón de boletos. Con los expresidentes lo mismo, ¿no? Decía, 6 de cada 10 dicen sí, hay que someter a juicio a los expresidentes porque tienen ahí ciertas culpas que pagar. Sin embargo, Morena, pues hay que decir que batalló, ¿no? Batalló para conseguir las firmas, tan batalló que el presidente dijo, yo voy a presentar este documento, no vaya a ser, ¿no? O sea, voy a asegurar que este tren arranque. Claro, creo que en eso tiene mucho que ver que justo esto que te decía hace un momento, el hecho de que exista estos altos niveles de aprobación a ciertas acciones de gobierno no necesariamente se traducen en hechos concretos, no necesariamente van de la mano, incluso pensando con miras a la elección del próximo año, con un voto a favor del partido. Y ahí es donde tendríamos que tener mucho cuidado en la lectura de cómo se está aprobando también la gestión presidencial. Estamos muy de acuerdo en que se combata la corrupción, además creo que es una premisa que difícilmente alguien estará en contra de que se combata la corrupción, pues dada la historia nacional, creo que todos tenemos esta idea de, pues sí, lo que se tiene que hacer es combatir la corrupción que existe. Sin embargo, eso no implica que voy a votar por este partido porque creo que lo está haciendo. Entonces, sí, es diferente aprobación que intención de voto, ¿no? Exactamente, exactamente. Y creo que eso es un tema muy importante donde pues queda mucho camino por andar de aquí a la elección y será uno de los temas que no podemos perder de vista. ¿Cuánto tiene que ver este combate a la corrupción, o más bien esta percepción de que el presidente está combatiendo de manera efectiva, ¿no? O de manera sistemática la corrupción en su aprobación? ¿Qué tanta aprobación le da a este hecho? Pues mira, sin duda, pues es muy interesante la pregunta que haces porque no hay como tal un componente específico que le puedas dar un peso específico a la corrupción vale tanto por ciento de su aprobación o el tema de la infraestructura vale tanto por ciento de la desaprobación. Lo que sí podemos observar y que eso lo muestra pues casi todas las encuestas que han salido en fechas recientes, es que por un lado está la aprobación, que tiene altos niveles de aprobación, pero cuando vas a los temas específicos, hay una población mucho más dividida en cómo valoran la gestión ya en cuestiones muy particulares, ¿no? Sin duda la corrupción, el manejo de la corrupción es muy similar, digamos, a los niveles de aprobación que tiene el presidente, pero cuando entras al tema del manejo de la economía, del manejo de la emergencia por COVID, el tema que ha sido el talón de Aquiles, el manejo del tema de los feminicidios o el tema de la seguridad, pues ahí sí la gente está mucho más dividida y no le dan esa valoración tan positiva. Unos más que otros, por supuesto, pero sin duda seguridad y feminicidios están mucho más reprobada la gestión de este gobierno en esos dos temas que en el resto, pero eso no quiere decir que en los otros esté aprobado, ¿no? Tenemos una población absolutamente dividida entre
entre sí lo está haciendo muy bien y no lo está haciendo bien. Es que aparentemente es contradictorio, ¿no, Azucena? Tiene una aprobación relativamente alta, pero en los temas específicos no tiene una aprobación tan alta, ¿no? Puede estar incluso reprobado en más de un tema. Yo creo que tiene mucho que ver con justo la forma en que se comunica, ¿no? Andrés Manuel es una figura muy carismática que ha ganado la confianza de muchas mexicanas y mexicanos en el país, pero cuando la gente es cuestionada sobre la situación que viven diariamente en el tema de seguridad o cómo le va en la economía, pues se dan cuenta de que evidentemente muchas cosas siguen igual o incluso han empeorado. Y creo que ahí es donde viene esta división. Una cosa es el personaje a quien apruebo y otra es el gobierno. Y esa disociación creo que beneficia también la comunicación y el discurso público, porque finalmente el presidente goza de cierta inmunidad en su persona, pero cuando es cuestionado en cada una de las áreas temáticas, ahí sí también la propia población se da cuenta de que no, pues que no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Y hay otro elemento, ¿no? A mí me parece, ya me dirás tú, que este enojo, ¿no?, del que hablábamos al principio, este enojo que lleva a López Obrador a la presidencia, no se ha desintegrado, ¿no? No se ha difuminado. O sea, la gente sigue enojada con las administraciones pasadas. Entre otras cosas, por eso una mayoría quiere llevar a juicio a los expresidentes, y en esa medida no se le culpa a él de un montón de cosas que están pasando hoy, porque venimos con el vuelito, ¿no? Con la inercia. Sí, fíjate que en ese tema, si me permites compartirte un dato, me parece de lo más relevante. Cuando le preguntamos a la gente si su situación económica ha mejorado, ha empeorado o sigue igual en el último año, tienes los que dicen que ha mejorado, que son alrededor del 25%, los que dicen que su situación ha empeorado, que son alrededor del 30%, y el resto dice que siguen igual. Pero cuando les preguntas si esto se deriva de las acciones del gobierno, la mayoría, bueno, ahí también otra vez se divide, pero tienes un 44% que dice sí, es consecuencia directa de lo que está haciendo el presidente, pero tienes a un 48%, es decir, casi la mitad, que dice no, son consecuencia de otros factores. Y eso que tiene mucho que ver con esto que acabas de decir, ¿no? Esto de, pues es que es siempre responsabilidad de un tercero, que pues es la pandemia, o son los expresidentes, o es el manejo de las otras administraciones, o es el cochinero que nos dejaron. Por eso insisto en que esa narrativa pues, le ha funcionado bien al presidente e incluso apoya mucho esta idea del combate a la corrupción constante, ¿no? Uh-huh. No es mi culpa, pero como no es mi culpa, por eso estoy haciendo esto, para ayudar a mejorarlo. Aunque, evidentemente, si lo contrastamos contra el discurso de campaña, pues hay algunas diferencias importantes, ¿no? No hay esa acción inmediata que se esperaba, no hay esos resultados que pensaban o que pensábamos muchos que sucederían, no los ves en la práctica. Y yo creo que también por eso vemos reprobación en muchos temas ya cuando vas a hacer evaluaciones específicas. Varios investigadores de opinión pública dicen que, la mayoría, yo diría incluso, que se le va a empezar a castigar el año que entra cuando los efectos del decrecimiento económico se sientan de manera más fuerte. ¿Cómo cuándo empezaremos a ver eso, Susana? Pues yo creo que lo hemos empezado a ver. Pero sin duda falta todavía observar pues mucho de la consecuencia de la situación de contingencia que estamos viviendo en el país, porque finalmente pues todas las proyecciones económicas hablan de una caída del PIB bastante impresionante, de una caída en todos los pronósticos, ¿no? Entonces, todavía no estamos ahí, ¿no? Todavía no tocamos fondo en términos económicos. Entonces sí, evidentemente falta ver qué factura le pasa a esa situación al presidente, pero yo creo que esta caída, este desgaste que observamos, que es natural, que viene con la gestión pública del presidente, sí es algo que ya estamos observando, ¿no? Comentábamos muy brevemente hace un rato, haciendo un comparativo con los niveles de aprobación de las 5 administraciones pasadas. Si bien el presidente inicia su gestión con los niveles de aprobación más altos de las últimas 5 administraciones, también por ello la caída es más precipitada, ¿no? Uh-huh. Si observamos los datos de Oráculos que hacen este poll of polls en la comparación, pues la pérdida de popularidad o de aprobación del presidente es una caída de 13 puntos, mientras que es la más alta que observamos en este promedio de encuestas, ¿no? Y la más cercana, digamos, tenía 9 puntos y fue de Fox, que fue el que tuvo una pérdida también importante de aprobación. Entonces, pero es su gestión, o sea, por supuesto adelante. Es su gestión, Azucena, pero no tiene también que ver con que López Obrador ganó, digamos, con una buena porción de voto blando.
¿no? De gente que no estaba tan convencida acerca de él y a las primeras de cambio dijo, qué barbaridad. Puede ser, porque así como cae la aprobación, la desaprobación está creciendo en 16 puntos. Entonces, creo que tiene que ver también, quizás algo que escuchamos mucho o leemos mucho es que generar expectativas demasiado altas también tiene un costo. Y claro, creo que eso es lo que estamos observando. Se generó una burbuja de expectativas altísimas de un cambio como nunca habíamos visto. Y la realidad es que hay muchas cosas que siguen igual, ¿no? Y creo que ese desencanto es lo que observamos en esta caída de aprobación que ha tenido el presidente y que falta ver cómo se lo cobra también la pandemia, y no dejemos de lado otros temas como los feminicidios, que creo que sin duda pues este periodo en donde se habló poco o se habló menos, quizás disminuyeron el volumen de las voces que reclamaban atención al tema, pero ahora que empieza a subir de nuevo ese termómetro, no habrá que perderlo de vista. Sí, feminicidios y violencia contra la mujer en todas sus expresiones, ¿no? Sin duda. Azucena, a ver, déjame cambiarte el tema para hablar un poco de Morena, ¿no? Se ha mencionado lo problemático técnicamente que puede ser elegir al próximo dirigente del partido más grande, ahorita el más importante, mediante una encuesta, ¿no? ¿Quién se debe tomar en cuenta para incluirlo en la encuesta o no? Si acaba pesando más el conocimiento público de un personaje sobre sus capacidades, sobre sus méritos, etcétera, ¿no? Sobre todo a mí me gustaría que me hablaras un poco sobre lo político, ¿no? Porque es muy probable, altamente probable, que los perdedores desconozcan la encuesta, ¿no? Tiene tanto problema técnico que es muy factible que digan, no, esta encuesta, ya empezaron con los encuestadores, ¿no? Que si este encuestador no, que si este tampoco, luego con los resultados. Habría que haber, pues digamos, hecho un entendimiento previo, ¿no? O sea, hay que hacer como cierto trabajo político previo para utilizar este método que tiene muchos problemas, en efecto. Pues el tema es que utilizar un método como las encuestas para elegir al dirigente de un partido es un problema porque las reglas no están claras, ¿no? Las reglas al interior no están claras. Primero, para definir qué características debiera tener quien aspira a ser dirigente del partido. Exacto, no cualquiera que solo ve y anótate, ¿no? Incluso este cambio que acaban de generar ahora de, bueno, no, siempre sí hay que considerar la paridad de género, que era una de las reglas que no se había puesto inicialmente, pues lo hace más atropellado. Me parece que el hecho de tener a 3 casas encuestadoras distintas que sean las que van a contrastar resultados puede ayudar a minimizar un poco estas discusiones que seguramente sucederán de cualquier forma sobre quién ganaba o quién no ganaba, pero es muy importante tener en cuenta que una encuesta no te sirve para todo, ¿no? Tiene muchas virtudes, sin duda es un instrumento fundamental para entender la voz de la gente, para escuchar lo que se quiere decir, pero no te sirve para todo y tampoco puedes pues generalizarlo tan fácilmente si no está bien hecho, ¿no? Que es un gran tema de discusión. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, en fechas recientes hemos escuchado, por ejemplo, mucho o se ha movido esta información donde una encuesta realizada en Twitter nos dice que, o en Facebook nos dice que, y es un error absoluto decir que eso representa la totalidad de la población, ¿no? Entonces, por eso me hace mucho ruido que se use una encuesta para escoger al dirigente de un partido, al dirigente del partido pues, más importante en este momento para nuestro país, de cara a la elección más grande de nuestro país y que va a manejar el presupuesto más grande que ha manejado un partido político pues conocido, ¿no? En la historia conocida. Entonces, usarlo así cuando las reglas no están claras de quién puede o no inscribirse, claramente no se hace una distinción por capacidades, competencias, experiencias, sino por popularidad y por niveles de conocimiento. Entonces se vuelve más un concurso de popularidad que realmente una evaluación completa que te permitiera tener un liderazgo, pues quizás más integral o más ad hoc a lo que el partido necesite. Porque ni siquiera termina de ser claro quién puede participar en la encuesta, ¿no? Y eso evidentemente genera un problema sobre el marco muestral que utilizas para hacer el levantamiento. Si va a ser una población abierta, le voy a poner un filtro que sean simpatizantes, pero ¿cómo garantizo que sean simpatizantes? Porque no hay un registro. Entonces, pues se vuelve un instrumento imperfecto
para los fines que se le está pidiendo. Sí, ¿no? Deja a los simpatizantes. O sea, el propio padrón de militantes de Morena ha sido un desastre desde la existencia misma de ese partido. Y ha sido muy cuestionado también en fechas recientes, ¿no? Se han presentado incluso cuestionamientos importantes de los mismos aspirantes que están en la contienda. Azucena, sé que falta mucho. Sí. Mucho, parece que no, porque ya empezamos a hablar cada vez más de eso. Pero para cerrar, me gustaría conocer tu perspectiva de las elecciones del año próximo. ¿Cómo vienen? ¿Cómo se van viendo? Pues creo que sin duda serán unas elecciones muy interesantes, sí, porque finalmente es una elección intermedia. Generalmente la intermedia tiene menos reflectores que una elección presidencial, por el nivel de importancia, evidentemente, de los puestos que se eligen. No es el presidente, básicamente. Pero en este caso, pues es la elección más importante de la historia de México. El número de puestos de elección popular que están a debate pues es altísimo, son 15 gubernaturas, en fin, los congresos locales, el Congreso de la Unión. Y eso va a tener un impacto muy importante en cómo se desempeña el gobierno federal dentro de la elección, porque finalmente es una elección local, pero falta ver qué nivel de involucramiento o qué impacto tienen las acciones del gobierno federal en los resultados de las elecciones locales. Y eso es donde creo que ese es uno de los puntos. Otro punto. ¿Las acciones del gobierno preponderantemente los programas sociales? Pues, ¿O más allá de eso? Yo creo que va mucho más allá de los programas sociales. Creo que tiene mucho que ver con estas narrativas que estamos conversando, ¿no? El tema, cómo se va a manejar el tema de la consulta sobre los expresidentes, cuándo finalmente acaba siendo la consulta, que ha sido otro de los temas que puede llegar a tener pues demasiada cercanía con la elección y tener algún tipo de impacto. Una de las cosas que vimos en 2018 es que sin duda la marca de Morena lo que representaba era un voto por Andrés Manuel. Y eso falta ver cómo sucede en esta elección, si eso se repite o no se repite. Y además, pues tenemos un factor que nunca ha tenido ninguna elección, que es una pandemia, ¿no? Finalmente, aunque todos queremos salir del encierro y decir que esta pandemia está atrás, pues la realidad es que no sabemos. Esperamos una vacuna tentativamente a fin de año o en el primer trimestre del próximo. La verdad es que no sabemos si eso estará, si no estará, si realmente habrá o no la posibilidad de que se aplique de manera masiva, y falta ver qué impacto tendrá también. Primero, pues campañas distintas, porque se harán en el contexto del miedo al contagio. Habrá que ver a qué número llegamos de la cifra de decesos en nuestro país, pero además, ¿qué pasa si el día de la elección, que es algo que evidentemente solamente es un escenario hipotético, estamos en semáforo rojo, en semáforo amarillo, en semáforo naranja? En fin, eso creo que tendrá sin duda un impacto. En un ejercicio que realizamos recientemente, en un colectivo que se llama Colectivo Voto, que estamos haciendo con otras varias organizaciones, hicimos un análisis de qué pasaría si el semáforo está en alguno de estos colores. Y una de las cosas que observamos es que hay más o menos 4 de cada 10 te dicen que votarán sin importar en qué color esté el semáforo. 4 de cada 10. Uh-huh. ¿Quiénes son ellos? ¿A quién apoyan? ¿No? La cosa es que de esos 4, 2 tienen preferencias hacia Morena, 2 no se han decidido. Entonces, pues no está nada decidido. El problema es que tienes otro 36% que te dice que depende del color. Si está en semáforo naranja, como estamos actualmente en la Ciudad de México, probablemente sí iría a votar. Pero si está en rojo, no voy a votar y no voy a salir. Y ahí tienes un grupo importante de indecisos o de gente que aún no se ha posicionado o que son parte del apoyo de la oposición, que probablemente no tengas saliendo a votar si estás en un semáforo rojo. Si está en semáforo amarillo, por supuesto, tienes una mayoría de gente que estaría dispuesta a ir, y hay más o menos el 25% de la población que, sin importar en qué semáforo esté, más bien probablemente no vayan a votar. Sí, de por sí la abstención es mayor, ¿no? En estas elecciones Exacto. intermedias. Exacto. Puede que el efecto de la pandemia lo crezca todavía más. Exactamente. Última, Susana. Última y nos vamos. Adelante. La oposición, o lo que queda de ella, o lo que es visible de ella, o como lo quieras poner, me parece que está descansando demasiado en el anti-AMLO, ¿no? Uh-huh. Pues hay estos esfuerzos de juntémonos, aunque ya Movimiento Ciudadano dice que no, después de lo que sucedió con México Libre, y está el presidente del PAN tratando de regresar a los calderonistas al PAN, porque piensan que juntándose ellos más otras expresiones del anti-López Obradorismo
pues es la forma que tienen de competir. A mí me parece que eso no alcanza, ¿no? Que el anti-López Obrador no es del tamaño que ellos están imaginando, porque los indecisos no son anti-López Obradoristas. No necesariamente. ¿No? Haciendo cuentas, pues, a mí me parece simplemente que esa no es la estrategia, esa funcionó con Fox. La oposición era otra, mucho más vigorosa, mucho más creativa que esta oposición. Entonces, mi visión es, eso no jala. ¿Cuál es la tuya? Pues a mí me parece que hacer o construir esta narrativa de ellos contra nosotros más bien favorece el discurso que está generándose desde Además, la presidencia, ¿no? Que ha sido todo este frente amplio en contra del López Obrador. Es la cancha del presidente. Sí. Y genera esa posibilidad justamente de fortalecer esta dinámica de, ya ven, son los conservadores contra nosotros que estamos con el pueblo bueno. Y creo que eso pues no favorece de ninguna manera el debate democrático ni la apertura de ideas, porque al final no hay nada que una esa oposición más allá de un sentimiento en contra de un partido, de un personaje. Y eso evidentemente no es sostenible. Entonces, vamos a ver cómo funciona, porque evidentemente entiendo la lógica que hay detrás de este querer unirse, porque así los puntos se suman. El tema es que no necesariamente se suman de manera directa, ¿no? El hecho de que yo esté a favor o me sienta partidario de X partido no quiere decir que voy a votar por él sin importar con quién se alíe. Correcto. Y el tema es que creo que hemos perdido de vista que la ideología sí importa y las narrativas sí importan. Entonces, creo que la pregunta estará en ver qué pesa más. Si este anti-López Obradorismo, como bien mencionas, le dan los números para realmente permitir que la oposición unificada en algo que no sabemos cómo se va a llamar o qué será, pero le dé la victoria en algunos espacios, o el obradorismo justo diciendo, ya ven, son ellos contra nosotros. Lo vengo diciendo. Son ustedes contra... Exacto. Entonces, esta polarización que observamos en la población, que es muy evidente, por ejemplo, en espacios como Twitter, puedes observar evidentemente una polarización brutal entre las posiciones y que en menor medida, pero se observa en la población general. En Twitter creo que observamos en este ejercicio que te comentaba que hicimos, justo veíamos que la aprobación del presidente en Twitter cambia radicalmente de lo que vemos en la población abierta, ¿no? En contraste del 60%, 61% que aprueba López Obrador en población abierta, el 74% en Twitter lo reprueba. Pero lo que observamos en estas áreas temáticas es que más bien tenemos 50-50, 45, 48, pero así se va dividiendo la opinión en los temas. Entonces, en ese sentido, el anti-López Obradorismo no es homogéneo, no es único y no está en contra del presidente porque sí, ¿no? Hay algunas áreas temáticas en donde están en desacuerdo, otras en donde están de acuerdo. Y mi impresión es que eso no será suficiente para mantener a los partidos solamente unidos para una victoria y listo. Vamos a ver, ¿no? Nada está dicho de cara a la elección del próximo año. Nada está dicho, Azucena. Entonces seguiremos platicando. Será un gusto, María. Aquí. Te agradezco mucho el espacio. No, hombre, al contrario. Gracias también, como siempre, a usted. Aquí lo espero la próxima semana. Que tenga buenísimo fin de semana.